Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a una plática que por causas de fuerza mayor se tuvo que suspender la semana pasada, pero la pasamos para esta semana y que pues tenemos el orgullo de estar con la maestra en nutrición Alicia Lomelí Acosta. Estamos muy orgullosos porque tenemos alguien que pues, realmente en lo que es la enfermedad renal, pues es una persona muy experta, ¿sí? De las pocas personas que tienen su nivel de expertise en el manejo de la nutrición de la enfermedad renal crónica. La maestra es maestra en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac. Es licenciada en nutrición por la Universidad del Valle de Atemajac, con diplomado como educador en diabetes y durante la licenciatura en nutrición y la maestría, sí, por más de 20 años, pues docente y docente de la especialidad de nutrición clínica y geriátrica por el Instituto de Posgrados y Ciencias. Tenemos entonces el placer de presentar el día de hoy la ponencia con el tema de dietas basadas en plantas en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Yo creo que todos debemos de aprovechar lo más posible, pues tenemos pues con esa amplia experiencia, ¿sí? Tanto en la docencia como en la práctica clínica de la enfermedad renal crónica. Y creo que todos podemos aprender y podemos llevar eh, este tipo de información a la práctica en la consulta privada. Cualquier duda, por favor, pueden ir a su nota en el chat o al final vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Para las personas que están viendo esto a través de nuestra plataforma de YouTube en forma ya extemporánea, cuando ya no en vivo, pues pueden poner en los comentarios cualquier duda o pregunta y pues le haremos llegar a la maestra y que nos haga, que pueda responderles claramente a sus dudas. Pues muchísimas gracias, maestra Alicia por participar con nosotros y estamos en escucha de su presentación. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, les agradezco. Ahora sí que por mucho tiempo he formado parte de su colegio y los he conocido durante su formación y la verdad es que estoy muy agradecida con el colegio y me encanta la idea de pensar que son profesionales que se preocupan por esta parte de la nutrición y yo encantada pues de aportar mi granito de arena con ustedes. Entonces, primero quisiera que me hicieran el favor quienes pudieran escanear el código QR y comentar a esta pregunta, porque es uno de los dilemas que en nuestra formación nos insistieron mucho, el qué posibilidad había de utilizar una dieta que fuera alta en verduras, en frutas, en plantas tal cual, leguminosas, cereales de grano entero, en un paciente con enfermedad renal. Entonces, nos pueden compartir su opinión breve a través del chat, que yo no alcanzo a ver, pero por ahí me ayudarán. O pueden escanear el código y seleccionar la respuesta que crean pertinente, por favor. ¿Ok? Ya alguien nos responde por ahí. O si gustan comentarnos su respuesta en el chat. El doctor Álvaro nos contesta. Se ha considerado siempre y cuando se cuantifiquen las proteínas y el potasio. Muy cierto.
Nuestra primera respuesta posible sería riesgo de hipercalemia, hiperfosfatemia, que es una dieta que puede ocasionar déficit de vitaminas, minerales o desnutrición en todas sus etapas. Como segunda respuesta probable, que sea solamente útil en etapa inicial de la enfermedad renal, con riesgo de nutrición proteica y déficit de minerales no en etapas avanzadas, o nefroprotectora, asociada a la disminución de la proteinuria, la inflamación, la oxidación y la mejora del perfil cardiovascular. Entonces, ya más o menos con la pregunta se darán cuenta de a dónde va esto, ¿no? Pero ahora sí que las guías nos han guiado mucho a esta parte de la dieta puede tener deficiencias y de hecho las guías nos recomiendan que leemos o nos aseguremos que consuma por lo menos el 50% de proteínas de origen animal. Son las recomendaciones clásicas que en las guías americanas se ha manejado desde hace 30 años prácticamente, y en la última revisión del 2022 nos vuelven a hacer esa recomendación, ¿no? Garantizar la proteína de origen animal. Tiene mucha lógica, nos piden garantizar el aporte de aminoácidos esenciales. Entonces, este es un primer ejercicio. Masculino de 75 años, perdió 4,5 kilos en los últimos 3 meses, que corresponde al 5.5% de su peso total. Su peso seco actual son 77 kilos, mide 1,78 m, un IMC de 24.3, buena reserva en pantorrilla, circunferencia de brazo, sin sarcopenia según el test, el SARC-F, sin riesgo nutricio, filtrado glomerular de 34 mililitros por minuto, creatinina de 2.04, pero que incrementó de 2 a 2.0, no, que incrementó 0.4, o sea, a lo mejor tenía 1.6 y cachito. Urea de 133, que incrementó de 187. Riñones anatómicamente normales, enfermedad renal etapa 3B, diverticulosis, marcapasos, hipertensión, una diuresis de 1200 en 24 horas, sodio 139, potasio 5.2, fósforo 3.93, magnesio 2.1, calcio corregido 9.1. Le sugirieron un plan de 40 gramos de proteína, como lo dicta ahora sí que la guía, 50% de alimentos de origen animal, 50% de alimentos de origen vegetal o proteínas de origen vegetal. Distribuido 30 gramos en cada comida, por aquello también de favorecer la síntesis de nuevo, como en todo adulto mayor. Con una pequeña fracción de proteína en cada comida, le dieron su plan de raciones, le cuantificaron sus frutas y verduras, está comiendo menos de 4 raciones al día, aunque su dieta solía ser en la cena fruta, pan y té. O sea, no había proteína. Entonces, la pregunta que quiero que selecciones es la siguiente. ¿Qué aporte de proteína sería el adecuado para este caso? Pensando en nación renal, ¿qué tipo de proteína? Y si es necesario restringirle el fósforo, el sodio y el potasio. Igual si nos quieren compartir algo por ahí en el chat o si lo quieren seleccionar. Por ahí pregunta María de Carmen Sánchez si tiene tratamiento de sustitución por la etapa no, es etapa 3B. Podemos decir que tiene tratamiento conservador. No, no les voy a tomar una foto, esto es un video. Pero fíjate, el otro está viendo que ya se puso la flecha y le quiere pasar. Ay Dios, quién sabe. No entendí la respuesta. ¿Ok? Nos están diciendo por aquí proteína de 0.8 a 1.2. Ninguna de las respuestas que le puse, oiga.
¿Alguien más? Punto 6, 50% de origen animal, baja en potasio, fósforo, sodio, como nos lo indican las guías. Tenemos otras 3 probables respuestas. Punto 8 a 1, con restricción de calorías, sodio, potasio, fósforo, suplementar fibra y probióticos. Punto 8 a 1, 50%, más del 50% de proteína de origen vegetal, sin control de fósforo, potasio, sodio, alta en fibra, frutas, verduras. Y nuestra cuarta opción, punto 4.6, hipercalórica, 30 a 35 calorías, con control de sodio, fósforo y potasio. ¿Nadie más? Bien, pues no les voy a responder. Se los voy a dejar por ahí de tarea. ¿Cuál es el tratamiento entonces clásico en la enfermedad renal? Coincido con la doctora Mari Carmen, con el doctor Álvaro, en que siempre hemos considerado el aporte proteico, el control de electrolitos. Se han ido agregando algunas otras preocupaciones: la fibra, la microbiota, la acidosis, el riesgo cardiovascular. Entonces, ha variado un poco el tratamiento, pero en cuanto al tratamiento proteico, prácticamente tenemos las mismas recomendaciones, ¿no? El clásico punto 6 a punto 8, punto 8 a 1 en algunas consideraciones, paciente diabético, paciente adulto mayor, o dietas muy bajas en proteínas, punto 3, punto 4 con cetoanálogos. Entonces, gran parte del tratamiento se ha enfocado en la parte de disminuir la cantidad de desechos nitrogenados. Quiero que hagamos un ejercicio que de repente es necesario que pensemos en lo que comúnmente pasa. Hay otras causas de enfermedad renal, pero lo que es más prevalente en nuestro país y a nivel mundial es que tenga origen en la diabetes y en la hipertensión. ¿Qué sucede cuando hay una hiperglucemia con la situación renal? Tenemos 3 situaciones que no se nos deben de olvidar. Hay alteraciones hemodinámicas porque incrementa la sensibilidad o se incrementa el estímulo al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Incrementa la presión glomerular, altera inclusive el volumen de flujo sanguíneo que llega a la arteriola por ahí, afecta la tensión también a nivel glomerular, favorece la hiperfiltración. A nivel metabólico, es hiperglucemia, además de que sensibiliza el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a favorecer la presencia de radicales libres, la liberación de marcadores de inflamación, la vía de los polioles y la presencia de factores de crecimiento. También esto dispara la liberación de citocinas inflamatorias y ocasiona oxidación. Entonces, tenemos una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, de sustancias oxidadas, y disminuye la producción de antioxidantes endógenos. Esto se va a manifestar con alteraciones en la estructura del glomérulo después del túbulo, del podocito, que se manifiestan en una primera situación como albuminuria. Tenemos presencia de citocinas inflamatorias y la albuminuria sería nuestro primer marcador de que algo no está funcionando, ¿sí? Está alterada la permeabilidad glomerular, hay citocinas inflamatorias. Entonces tenemos todo este proceso que va a avanzar. Y lo mismo sucede con la hipertensión, ¿sí? El hiperinsulinismo está asociado al mismo desarrollo de la hipertensión. Hay, en los casos de hiperinsulinismo, mayor alteración de los transportadores de sodio, los iones de hidrógeno, el efecto natriurético, aumenta el daño endotelial, disminuye la síntesis de óxido nítrico, se favorece la producción de endotelina. Entonces, se perpetúa este proceso de la proteinuria, la inflamación, el desarrollo de la fibrosis, de la esclerosis, el estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con todo lo que esto conlleva. Entonces, no perdamos de vista estas 2 situaciones. Entonces, hay un efecto vasoconstrictor, un efecto
de daño endotelial ocasionado por la hipertensión y también de un daño glomerular ocasionado por la hipertensión, favorecido también por el hiperinsulinismo. Entonces, en esta situación hay otros factores que hemos identificado. Al incrementar la cantidad de desechos nitrogenados, el organismo entra en un estado de acidosis metabólica. Y esto tiene un impacto nutricional importante. Uno, recuerden que en un estado de acidosis disminuye la síntesis hepática de proteínas, entonces favorecemos la pérdida de la masa muscular. Y lo otro es que alteramos por lo menos la disbiosis, favorecemos una disbiosis, acumulamos mayor cantidad de toxinas urémicas y de toxinas derivadas de esos desechos nitrogenados que se unen a otras proteínas y que no se pueden eliminar ni con los procesos de diálisis. Entonces, vamos agregándole problemas. Entonces, nos hemos enfocado mucho, o la base del enfoque siempre es disminuir la cantidad de esos desechos nitrogenados, por supuesto, y tenemos bastante evidencia a favor de saber que las dietas altas en proteína están asociadas al deterioro de la función renal, ¿sí? Pero en particular la carne roja, ¿sí? No hace poco, ya más de 30 años hay estudios que nos empezaban a llamar la atención sobre la influencia del tipo de proteína. Están los estudios de dos investigadores, Barsotti y Soroka, que nos decían ajustar la proteína a un poco de mayor cantidad, no era necesario el 0.6, pero a partir de proteína vegetal. Y ellos en poblaciones grandes veían que disminuía la progresión. Lo muy sencillo, había menos proteinuria. Recuerden que es como nuestro primer marcador de que algo no funciona bien. Entonces, ¿qué sabemos de las dietas altas en proteína? Que están asociadas al incremento de la filtración glomerular, a la alteración o el estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es peor aún cuando vienen acompañadas de sodio, que promueven este estado de acidosis, inclusive acidifican la orina. Y eso impactará en que incrementen la posibilidad de que se formen cálculos en vías urinarias, principalmente de ácido úrico, que son las que se precipitan en un medio ácido. Ocasiona sobrecarga al túbulo, primero al glomérulo, y esa fuga de proteínas que llega al túbulo lo daña. Ocasiona inflamación, dispara la presencia de factores de crecimiento, factor de crecimiento transformante, factor de crecimiento de los podocitos, estimula la acción de ciertas hormonas, glucagón, hormona de crecimiento, presencia de colágeno. Y a partir del metabolismo de algunos aminoácidos también se empiezan a acumular más desechos tóxicos. Entonces se está generando un estado en donde se está acumulando residuo ácido, se están estimulando ejes hormonales del aparato hormona, estamos alterando la síntesis de vitamina D, estamos alterando también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En un estado de acidosis estamos favoreciendo la disminución de la síntesis de proteína y que esas mismas proteínas que estamos utilizando como fuente energética pues contribuyan más a generar más desechos nitrogenados. Entonces, a grosso modo sabemos que las dietas altas en proteínas incrementan la cantidad de flujo sanguíneo que llega a nivel renal, ocasionan hiperfiltración, hipertensión sistémica y fibrosis o empiezan a dañar el glomérulo. Empezó a haber evidencia de que la calidad y el tipo de proteína eran importantes. El estudio de Terán fue muy interesante porque ellos veían que no necesariamente el consumo de proteína favorecía la proteinuria y la pérdida de la enfermedad renal, pero sí lo favorecía el consumo de carne roja, mucho más cuando era procesada. Y si en la misma cantidad de proteína sustituimos una ración de carne roja por leguminosa, por pescado, por lácteos, por huevo, por nueces, aunque fuera la misma cantidad de el riesgo era menor. No en todos los estudios hubo una total protección. En esta razón de momios, pues había estudios en donde sobrepasaban el 1. No encontraban todo ese franco beneficio. Pero la mayoría sí lo mostró.
En el estudio del Preventa Países Bajos, más de 8,000 pacientes, no encontraron este efecto. La proteína no favorecía más el declive de la función glomerular. Midiendo urea en 24 horas. No midieron proteinuria. El estudio ARIC en americanos fue muy interesante porque ellos encontraron que a mayor consumo de proteínas había menor incidencia de desarrollar enfermedad renal. Ya venía a decirnos, a caray, no siempre funciona esto. En Japón, en más de 7,000 pacientes, a mayor ingesta proteica, encontraron mayor protección. Entonces, ¿qué está pasando? En el estudio de las enfermeras, encontraron algo muy interesante. Oye, a mayor consumo de proteínas, yo no encuentro mayor pérdida de filtrado glomerular. Pero si separo el tipo de proteína, sí lo encuentro. Si esa ingesta proteica es más de proteínas de origen animal, encuentran un mayor declive en el filtrado glomerular. Si esa misma cantidad de proteína proviene del huevo, proviene de la leche o de otro tipo de proteína, no encuentran el riesgo. En estudio en Italia, encuentran que si a mayor consumo de proteína, mayor riesgo. Vuelven a hacer otro estudio en Japón. Misma situación. A mayor consumo de proteínas, no encuentran este deterioro, pero hacen un subanálisis. Tiene que ver con el tipo de proteínas. El consumo de proteínas de origen animal, que no fueran pescado, que no fueran marisco, sí encontraban esa tendencia. Pero como su consumo es alto en pescado y marisco y son proteínas de origen animal, no encontraron esa relación. ¿Sí? Tuvo sus deficiencias el estudio porque el estudio de la ingesta fue con cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, que sabemos que por ahí nos da tendencia a mentir, pero esperamos que los japoneses no mientan. Otro estudio en Estados Unidos nos mostró algo muy similar y bien interesante, porque en sujetos con sobrepeso y obesidad, el consumo de dietas hiperproteicas se asociaba a un menor deterioro de la función renal, con algunas condiciones, cuando lograrán perder peso. Entonces, no podemos quitarnos de la mente ese beneficio. Ojo, estas personas tenían filtrados glomerulares mayores a 60 mililitros por minuto. No tenían enfermedad renal etapa 3, A, B, 4, 5. Tenían una buena filtración. Entonces, ¿cómo ha cambiado el tratamiento? Pues no ha cambiado porque la recomendación sigue siendo ten cuidado con la proteína, con las dietas hiperproteicas. Acuérdate que ocasionan alteraciones en la arteriola, incrementan la presión glomerular, estimulan el sistema de testosterona, favoreciendo la hiperfiltración, se liberan factores de crecimiento, favoreciendo la fibrosis, tienes más especies reactivas de oxígeno y hay más inflamación. Entonces, ¿por qué utilizamos dietas bajas en proteínas? Para reducir la producción de amonio, de urea. Al bajar proteínas, bajamos el aporte de fósforo. Recordemos que el fósforo en etapas avanzadas de la enfermedad renal se comporta como una nefrotoxina. Le quitamos trabajo a los túbulos, mejoramos la sensibilidad a la insulina, reducimos también la cantidad de sustancias ácidas, disminuimos la acidosis, que en teoría nos permitirá mejorar la síntesis de proteína, disminuimos la esclerosis y la fibrosis. Entonces, hay una serie de... Disminuimos el estímulo al sistema renina-angiotensina también. Entonces, hay una serie de situaciones convenientes al utilizar dietas bajas en proteína. ¿Sí? Tienen sus bemoles porque en el cálculo se dice fácil. Le calculo 0.6, 0.7, 0.8 de proteína y que el paciente se haga bolas, ¿no? Y con esa restricción, que es la mínima, vienen otras restricciones. ¿Sí? Vienen restricciones con los electrolitos, restricciones con fósforo, con potasio. Tenemos que garantizar el consumo de calcio, hierro, vitaminas, antioxidantes. Entonces, esto que suena muy fácil al calcular 0.6,
se vuelve problemático porque es difícil que el paciente lo siga, no es sabroso, porque le recomendamos malas técnicas, porque es un diagnóstico difícil de aceptar, el paciente va a estar deprimido muchas veces, se complica cuando tiene diabetes y está mal controlado, se complica si tiene ya sarcopenia, va a ocasionar disbiosis y problemas de absorción de nutrientes, y es mucho peor cuando el paciente pierde el apetito, que la uremia por sí solo lo va a favorecer y la dieta desabrida lo perpetúa, y cuando hay una condición catabólica asociada, por la restricción, por la acidosis, etc. Y por el mismo proceso inflamatorio. Entonces, tendremos contraindicaciones para utilizar dietas bajas en proteínas. Cuando el paciente está desnutrido, que le llamamos desgaste proteico energético, si esta condición está asociada a la inflamación, en un estado hipercatabólico, cuando tenemos un paciente que está mal comiendo, tiene algún trastorno o ya tiene anorexia, que puede ser anorexia urémica también, que no puede lograr un buen apego a todas esas restricciones. Imagínense en un país como el nuestro decirle, no puedes comer leguminosas. ¿Sí? Entonces son situaciones que nos tienen que hacer pensar si necesitamos todas esas restricciones. Entonces, ¿qué sí ha cambiado, aunque no haya cambiado el bajar el aporte de proteína? El considerar las etapas de la enfermedad renal. ¿Sí? El considerar qué otros factores vienen asociados. Considerar que en una primera etapa, la oxidación, la inflamación, el control glucémico, el control de la tensión arterial, el lograr que el paciente pierda peso, le va a dar beneficio metabólico y van a reducir de entrada la proteinúria y el avance de la enfermedad renal. Y eso se vuelve más importante que restringirle la proteína, el potasio, el fósforo, que en estas etapas de entrada ni siquiera se necesita. Entonces, algo que sí ha cambiado es que ahora no recomiendan optimizar el consumo de frutas y verduras, incrementar el consumo de granos enteros. Hacen hincapié en el tipo de grasas, por supuesto favoreceremos las monoinsaturadas, las poliinsaturadas, omega 3, obviamente, a fijarnos tan estrictamente como lo hacíamos anterior en electrolitos. Y de ahí nace todo este movimiento de las dietas basadas en plantas. No es nuevo, pero con todos los cambios que ha tenido la población más joven en cuanto a sus hábitos de alimentación, se favoreció este proceso, ¿sí? Honestamente, hace 15 o 20 años era muy difícil encontrar en un supermercado o de acceso común bebidas a base de leguminosas o imitación de productos a base de leguminosas, que, bueno, tienen sus que veres porque vienen procesados. Pero de entrada ya es mucho más fácil. O simple y sencillamente el acceso a redes sociales en donde nos enseñen a cocinar de variada forma las leguminosas o que nos den otras alternativas. Entonces eso se ha favorecido. Y de ahí nace este movimiento de las dietas basadas en plantas, que no es una sola, son varios tipos. Estos son solamente algunos, ¿sí? Considerar dietas basadas en plantas para enfermedad renal o para pacientes con diabetes, o considerar las dietas mediterráneas, no es totalmente vegetariana, pero favorece el consumo de proteínas vegetales, limita mucho el consumo de carne roja. La carne roja que recomiendan es carne de caza, consumen una gran cantidad de colesterol a partir de mariscos, mucho pescado. Ok, este tipo. Las dietas vegetarianas, que alternativamente pueden consumir productos de origen animal, pero que lo varían y es mucho menor la cantidad. Una dieta estrictamente vegana, libre de alimentos o productos de origen animal. Una dieta vegetariana que puede tener diversas variedades, puede ser ovo-vegetariana, lacto-vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes modelos que podremos adaptar a nuestros pacientes. ¿Qué nos preocupaba desde que hay reportes de ese tipo de dietas? Que te faltan aminoácidos esenciales. El estudio MDRD tuvo mucho que ver con eso,
porque cuando quisieron probar si las dietas bajas en proteínas disminuían el avance de la enfermedad renal, en ese estudio no lo encontraron. De inicio, ya después hicieron un análisis y resulta que les habían dado muy poquitas calorías y carecieron de aminoácidos esenciales y por eso no encontraron resultados positivos. Pero en este tipo de esquemas empezaban a reportar esto. Entonces, sí nos daba como prudencia, por no decir miedo, el utilizar este tipo de dietas. Nos recomendaban simple y sencillamente fijarnos en cubrir un buen aporte calórico y que no nos faltara ese perfil de aminoácidos esenciales. Está probado, vean, esto fue en 1998, que una dieta basada en plantas, bien llevada, no ocasionaba desnutrición y sí disminuía la proteinuria y el avance de la enfermedad renal. Entonces, empiezan a tratar de identificar el porqué. Entonces, sabemos que hay ciertos aminoácidos que no tienen el mismo efecto en la hiperfiltración. La proteína del huevo, la proteína de la leche, la proteína de origen vegetal. Estimulan menos las prostaglandinas inflamatorias, disminuyen la hiperfiltración, prácticamente no le cuestan trabajo al riñón para filtrarlo, estimulan menos factores de crecimiento, insulina, etcétera, etcétera. Este estudio es muy bonito, es bastante viejito, pero hicieron algo muy sencillo. Le infundieron soluciones a los pacientes. Adenina sola, ramificados, solución salina o una mezcla de aminoácidos. Arginina, glicina, prolina, cisteína, metionina, serina. Entonces, aminoácidos propios de los alimentos de origen animal. ¿Y qué encontraron? Pues lo que ahora ya sabemos, ¿no? Los aminoácidos glucogénicos incrementaban el filtrado glomerular, incrementaban el flujo plasmático renal y los otros no. No se vio que incrementaran niveles de insulina, pero los otros no estimulaban para nada ese efecto de la filtración o el flujo plasmático a nivel renal. De ahí ya podemos dilucidar que podemos utilizar dietas vegetarianas o veganas con seguridad, garantizando un buen consumo calórico y sabiendo sus limitaciones, ¿no? Y cubriéndolas. Que no les falta el hierro, les va a faltar cobalamina, okay, cúbrela. Les va a faltar vitamina D, si no adecuaste tus ácidos grasos, ok, adecúala. Entonces, retomaron fuerte este tipo de dietas porque se fue juntando la evidencia, ¿no? Entonces, también en estas razones de momio hay factores de protección, un promedio del 0.65 al 0.86 a favor del uso de dietas basadas en plantas en pacientes con enfermedad renal. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios teóricos? Menor incremento en la presión glomerular o en el flujo plasmático renal. Eso sería lo básico. Pero si lo pensamos, de entrada traen fibra. Entonces, la fibra va a funcionar como sustrato energético para la microbiota sacarolítica o la gram positiva o la buena, como le quieran decir. Entonces, mejoro mi microbiota. Van a producir esa microbiota ácidos grasos de cadena corta, manteniendo la integridad de mi tubo digestivo, específicamente el del colon. Hay reportes en esta población en donde sabemos que hay deterioro en el epitelio gastrointestinal, mayor riesgo de toxicidad, translocación bacteriana, absorción de sustancias tóxicas, además de la producción de nefrotoxinas. Entonces, mejoran la permeabilidad intestinal. A mayor diversidad de vegetales, mayor aporte de micronutrientes y mayor beneficio, más antioxidantes. Entonces empezaron a clasificar estas dietas. Más del 50% de la proteína tiene que ser de origen vegetal. Entonces ya no es de origen animal, es de origen vegetal. Podemos seguir con la restricción. Punto 6.8, con sus bemoles. La restricción de sodio siempre presente, una restricción leve, alta en fibra, hipercalórica. Esa es una condición importante. Y así se fue clasificando. Y hay un segundo nivel, más de 75% de la proteína de origen vegetal. Entonces, esto ya lo tendremos que adecuar en el paciente, pero con las mismas características. Punto 6 a punto 8,
de proteína, que sea mayoritariamente de origen vegetal, una restricción leve de sodio, sin restricción de potasio. ¿Por qué nos conviene una dieta basada en plantas que sea alta en fibra? De entrada, pensemos en que disminuiremos esa asociación con la disbiosis y la formación de toxinas urémicas a partir de las bacterias gram negativas, producto de la disbiosis, ¿no? Entonces, sabemos que esas bacterias gram positivas o esa microbiota buena funciona de manera de diversas formas, ¿no? Disminuye la permeabilidad, compite por los hitos de nidación, compite por los sustratos energéticos, pueden por sí solas generar sustancias para disminuir la cantidad de microorganismos, hongos, levaduras, disminuyen la producción de desechos nitrogenados que sí hacen las bacterias proteolíticas, indoles, trimetilamina oxidasa, indosilsulfato, pecresilo, que sabemos que están asociados al desarrollo de la inflamación, específicamente la cardiovascular. Entonces, tendremos todos estos beneficios si incrementamos el consumo de fibra. Tiene efectos antiinflamatorios también, mejora la producción de óxido nítrico, mejora la sensibilidad a la insulina. Si lo pensamos, ese es uno de los roles también de la fibra. Hemos consumido también mayor cantidad de sustancias protectoras, antioxidantes, fitonutrientes. Entonces tenemos este efecto integral. Estamos disminuyendo la cantidad de bacterias proteolíticas, que son las que producen el pecresilo, el indosilsulfato, la trimetilamina, las poliaminas. Entonces, estamos disminuyendo la alteración de producción de desechos nitrogenados asociados a la inflamación. Ese efecto lo esperamos, pues, de la combinación. Mi fibra como probiótico, por supuesto, necesito mis probióticos. Y conforme avanza la enfermedad renal, sé que pierdo estas bacterias sacarolíticas y favorezco la producción o la presencia de bacterias proteolíticas. Y hay ahí por un estudio bien interesante el año pasado, en que hablaban no solo de que la dieta fuera alta en plantas, sino también variada. Entonces, ellos ponían como variedad que hubiera más de 3 tipos diferentes de frutas, verduras. Se lo dieron por un periodo de 6 semanas y luego lo cambiaron. Y se dieron cuenta que a mayor diversidad de frutas, verduras, vegetales, lograban mayor control de la acidosis y menor presencia de síntomas gastrointestinales. Entonces, el mantenimiento de ese microbiota de ese medio era mucho mejor cuando la dieta se combinaba en que fuera no solo abundante en productos vegetales, sino también que fuera variada. ¿Sí? Entonces, tenían que lograr que al día fueran 4 o 5 tipos diferentes de vegetales. Primer punto. El segundo punto, nos preocupan el fósforo, el potasio, nos preocupan este tipo de electrolitos. Pues resulta que la dieta basada en plantas disminuye la absorción de fósforo. Entonces va a disminuir la hiperfosfatemia. Aunque siempre pensamos frijoles, garbanzos, ricos en fósforo, pero recuerden que el fósforo vegetal se absorbe menos. El fósforo se comporta como una toxina urémica. Va a favorecer la calcificación, va a favorecer el daño a nivel cardiovascular, la atrofia a nivel tubular, la arritmia, la fibrosis, la formación de placas, el estímulo a la paratormona, la pérdida de densidad ósea mineral propia de las etapas avanzadas, favorece el estrés oxidativo, a la inflamación y está también fuertemente asociado al desarrollo de desnutrición con inflamación. Sabemos que hay fármacos que lo pueden solucionar, pero esos fármacos ocasionan disbiosis e incrementan la sintomatología gastrointestinal. ¿Sí? Inclusive algo tan noble como el carbonato de calcio tiende a acumularse. Depende mucho del metabolismo de la vitamina D, que recordemos que en etapas avanzadas está disminuido. Entonces, al bajar proteína, yo sé que bajo fósforo, el orgánico, pero en los productos industrializados incremento ese consumo de fósforo. Recuerden que el fósforo industrializado o el inorgánico se absorbe de un 80 a un 100%. El fósforo de origen animal, un 60 a un 80%.
Y el fósforo de origen vegetal solo se absorbe en un 30 a un 40%. Entonces, la misma cantidad de fósforo en un salmón o en un vaso de leche versus la misma cantidad de fósforo en unos frijoles, en unos garbanzos o en unas lentejas, se absorberán menos los de origen vegetal. Siempre en cuando no favorezcamos esa absorción del fósforo, cuando favorecemos la presencia de fitasas. Nosotros no absorbemos el fósforo porque carecemos de la fitasa de los rumiantes, pero si remojamos las leguminosas, hacemos doble cocción, lo germinamos, lo fermentamos, lo leudamos, incrementamos la absorción de fósforo. La recomendación es que no hagan doble remojo, ¿sí? Que es una recomendación. ¿Que ayudará a que se mejore la absorción de hierro? Sí, pero igual no van a alcanzar a cubrir su aporte de hierro. Lo que no queremos es que absorban ese fósforo, que de manera natural nosotros absorberíamos menos. Otro efecto a favor es que disminuyen la famosa carga ácida. Ayudan a controlar la acidosis metabólica. El rol de la acidosis metabólica, además de disminuir proteínas, es que va a favorecer la desmineralización, la pérdida de la masa muscular, por lo que les decía de la síntesis hepática que se ve alterada, favorece la resistencia a insulina, la presencia de una orina ácida o de estas sustancias ácidas a nivel renal estimula más el sistema renina-angiotensina-aldosterona y están asociadas a la disminución del filtrado glomerular. Podemos dar bicarbonato de sodio o inclusive de potasio para tratar la acidosis. 25 miligramos por kilo o un equivalente por kilo de carbonato para tratar esto. Tenemos que mantener niveles de bicarbonato arriba de 22, idóneamente abajo de 28. Casi siempre andamos entre 23 y 27 como el punto ideal. Niveles más bajos están asociados al catabolismo, a la desmineralización ósea, a la progresión de la enfermedad renal. Niveles demasiado elevados a la calcificación, al daño cardiovascular. Entonces tenemos que tener este equilibrio. Pero la otra manera de disminuir esa carga renal a nivel urinario ácido es incrementando el consumo de citratos, potasio, calcio, magnesio. Al incrementar el consumo de proteína vegetal, de frutas, verduras, cereales, favoreceremos ese control de la acidez. De aquí es donde nace que después desvirtuaron eso de la dieta alcalina, muy desvirtuado, pero este es más o menos el fundamento, ¿no? El otro efecto potencial es incrementamos el consumo de magnesio. Y por supuesto disminuimos pues, la hiperfiltración. El magnesio tiene un rol fundamental al equilibrar el fósforo y también ayuda a controlar las glicemias. Está también asociado con la deficiencia de vitamina D, por supuesto. A niveles más altos de fósforo han encontrado niveles más bajos de magnesio, mayor mineralización, mayor estimulación de la PTH, mayor proteinuria, mayor déficit del filtrado glomerular. Entonces, al incrementar el aporte de magnesio, disminuye la disponibilidad también del fósforo. ¿Sí? Hay otros efectos asociados a las dietas basadas en plantas. Si lo pensamos, estamos consumiendo mayor cantidad de antioxidantes, vitamina E, ácido lipoico, potasio, calcio y magnesio, que sabemos que tienen un rol protector en el manejo de la tensión arterial. Mejoramos el control glicémico por el aporte de la fibra. Y si agregamos a estas dietas para sazonar diferentes sustancias que tienen efectos potenciales antiinflamatorios, lo malo es que no sabemos en qué dosis, qué cantidad, pero si solemos utilizar condimentos y especias, pues estaremos agregando estos productos extras, ¿no? Ajo, cebolla, sulfurofanos, canela, etcétera, etcétera. Entonces tienen esta base de protección, más fibra, naturalmente son bajos en grasa saturada, sí nos aporta más grasa poliinsaturada, omega 3 y omega 6, ahí hay que buscar un equilibrio, nos aporta más citrato, entonces nos ayuda a dar mayor beneficio metabólico.
Tendrán también sus desventajas. Suena muy bonito, pero de repente tenemos que tener mucho ingenio para incrementar el consumo de proteína vegetal o incrementar el consumo de frutas y verduras más allá de lo que la población suele hacer, ¿no? Hervirlas nada más. Entonces, ¿existe el riesgo de malnutrición? Sí, cuando no sabemos variar la dieta del paciente, cuando le restringimos la caloría, cuando le estamos cuantificando también las raciones que no sean de proteína, sí. Incluye el riesgo de que no ajustemos bien la dieta y como sucede en muchas personas que se intentan hacer vegetarianas sin llevar un proceso de asesoría, empiezan comiendo nada más puro pan, cereales, a veces refinados, y pues termina siendo contraproducente, les sube triglicéridos, están consumiendo tal vez más sodio. Tenemos que llevar un acompañamiento con ellos. Si carecen de aminoácidos esenciales o no logramos controlar la acidosis o no logramos cubrir ese mínimo aporte proteico, podemos favorecer la sarcopenia o la pérdida de masa muscular, fuerza, etcétera, etcétera. Riesgo de hipohiperglucemia, tendremos que ajustar nuestro aporte de calorías y carbohidratos. Riesgo de hipercalemia potencial, sí, pero necesitarán comer muchísimo potasio. Es un poco más difícil. Complicaciones no tan graves, pero bueno, al comer más fibra provocarán mayor formación de gases intestinales, entonces a mucha gente le molesta. Ok. Podremos incluir para asegurarnos el consumo de claras de huevo y cubrir todo nuestro perfil de aminoácidos esenciales. Huevo, hacer una dieta flexitariana, garantizar el consumo de ciertas cantidades de pescado, por ejemplo, lo podremos variar. Pero estos son los riesgos potenciales que tendremos que considerar. Y el saber cocinar sabroso para que haya mejor adherencia. ¿Sí? Vamos compartiendo. Entonces, ¿qué volvemos a pensar de este primer ejercicio? ¿Fue adecuado su aporte de 0.6 gramos de proteína? ¿Era necesario restringir las frutas y las verduras? Alguien nos comenta el aumento de vegetales que se propone cocidos, no guacala. Sí, ni cocidos y menos doble cocidos, ¿eh? Ok, proteína de arroz con colágeno. Tengo un problema con eso. Yo prefiero comerme las cosas. Prefiero comerme el arroz. Y si me dan proteína, prefiero las claras de huevo o el pescado. Vitamina D en mi yema de huevo. Voy a comer masculina, hay que tener cuidado con eso, pero tengo problemas con los suplementos. De entrada, el costo que le cuestan al paciente, y más en una etapa avanzada. ¿Qué cantidad de proteína? ¿Qué disponibilidad? ¿Qué valor biológico? ¿Estoy cubriendo mi perfil de aminoácidos esenciales? Entonces, con lo de los suplementos tengo todas esas preguntas, más preguntas que respuestas. Entonces, ¿qué podemos hacer por este paciente? Le dieron su dieta, se la diseñaron bien, no está mal diseñada, pero es casi casi una dieta de libro, ¿no? Del paciente que no existe y que está muy frustrado porque le dieron 30 gramos de proteína, llámese pescado, pollo, esto es un huevo, es más, son dos claras nada más, ni la yema. Le restringieron las frutas y las verduras. ¿Era necesario en este paciente restringir el potasio? Tiene razón la doctora Wendy, no era necesario quitarle las frutas y las verduras. Sus niveles de potasio son adecuados para su nivel de función renal.
Si él no estaba comiendo alimentos industrializados, no había necesidad tampoco de restringir el sodio. Al comer comida natural, fresca, bajamos 70% el consumo de sodio. Entonces todavía le permite utilizar sal para que le sepa mejor la comida al paciente. Tenía el magnesio bajo. Arriba de 2.3 es donde mejor les va. Entonces, ¿qué consideraciones podríamos tener? No había necesidad de usar el semáforo o el sistema del semáforo en ellos. No tenía la tensión arterial descontrolada. No lo comentaban. Hipertensión, ok, sí. Pero podemos hacer una restricción leve. Existen los diuréticos en esta vida. Hay que hablar con el médico para ver cómo podemos negociar para que si mi paciente está comiendo poco por esas restricciones, limitar las restricciones y que el médico también haga su parte, ¿no? Le puedo dar un poco más de sodio, hago seguimiento de mi tensión arterial y de las más complicaciones y que el médico también haga un seguimiento de sus diuréticos. Es adulto mayor. Entonces, con él no aplica el punto 6 a punto 8, aplica el punto 8 a 1, garantizando un incremento en el consumo de calorías. No es o no era necesario en este caso restringir la fruta, la verdura, los cereales, como por qué. ¿Qué sí sucedió? Que perdiera peso y le subiera el urea por esa restricción que le hicieron. El tipo de fibra, ambas, soluble, insoluble. Si queremos un efecto extra para algo muy particular, que pudiera ser soluble con los alimentos y si queremos controlar un poquito más glucemia, por ejemplo. Pero en verdad, cubrir ambas. ¿Sí? Al incrementar el consumo de fibra, incrementamos el potasio. Y esto es un factor de protección para el paciente. De entrada, aumentemos los niveles de calicreína. Esta es una enzima que favorece la vasorelajación. ¿Sí? Algo así como una proteína tipo óxido nítrico. A mayor nivel de potasio, mayor presencia de esta enzima, mayor vasorelajación. ¿Sí? Entonces disminuye el daño. A mayor nivel de potasio, menor albuminuria, menor depósito de colágeno, menor estímulo de los macrófagos, menor cantidad de citocinas inflamatorias. El potasio funciona también como antioxidante. ¿Sí? Entonces tenemos estos beneficios. El potasio vegetal, al igual que el fósforo, se absorbe menos, 50 al 60%, versus el potasio de origen animal, que se absorbe un poco más. ¿Sí? Sabemos que va a haber otras situaciones que favorezcan la hipercalemia, que lo hayan transfundido, que el paciente no tenga controlada su glucosa, que está tomando diuréticos y casaras. ¿Okay? Pero el potasio está asociado a otro evento. Tomaron pacientes sin diálisis, en hemodiálisis, y les dieron potasio. Y midieron potasio en suero. Y se dieron cuenta que el consumo de potasio de la dieta no alteraba prácticamente el potasio en suero. Pero si los pacientes tenían una diabetes mal controlada o tenían una acidosis no controlada, había mayores niveles de potasio. Y eso lo probaron en pacientes con diálisis y en hemodiálisis. Entonces, los niveles de potasio sérico dependen más de la presencia de la acidosis, de una distribución del potasio a nivel de sangre y de la excreción, más que del consumo. Entonces, por eso nos hemos relajado desde hace ya algunos años con esa restricción de potasio. Y digo restricción entre comillas porque son 3.000 miligramos, 3.500 en este tipo de dietas por debajo de 4.000. Uno de los problemas con los que me topo todo el tiempo es que el paciente consume, sobre todo el paciente con alteraciones metabólicas, consume una pobre cantidad de verduras y frutas y suelen tener niveles de consumo de potasio bajo. Nos es difícil darles dietas altas en potasio. Les tenemos que obligar a que consuman 2 o 3 leguminosas al día, hojas verde oscuro, de ahí que se hayan vuelto famosos los licuados de acelgas, de espinacas, de cali, de todo esto, porque en verdad la variedad de verduras y de frutas que consume habitualmente la población suele ser baja en potasio.
Entonces, esto es bien importante. En otro imaginario, masculino de 76 años, en etapa 3B, diabético hipertenso de 25 años de evolución. Aquí están sus medicamentos, Six-Duo, dapaglifosina, metformina, telmisartán, ciloprin, glimeperida, Eutirox. En este momento no está tomando vitaminas, estuvo tomando vitamina D, actualmente ya no. Buen nivel de albúmina, 4.7, hemoglobina glucosilada 6.3, HDL un poquito bajo, 38, potasio 4.8, fósforo 3.8, urea 43, ácido úrico 7.1, filtrado glomerular 58. Le dan su dieta para nefrópata con su semáforo. Entonces la empiezo a seguir. Una ración de alimentos de origen animal en cada comida, 3 cereales, una verdura, una fruta, y tienen que ser frutas del grupo A, bajo aporte en potasio. ¿Fue adecuado su aporte proteico? ¿Qué tan necesario es controlar el sodio en este caso? Además del siloprim, del lado de la nutrición, ¿cómo podemos ayudar a bajar el ácido úrico? Porque ya no depende de las purinas, ya le bajaron la proteína. ¿Había necesidad de quitarle frutas y verduras? Doctora Wendy, respondiendo a su pregunta sobre el uso de diuréticos, por alguna preferencia, porque yo no lo indico, los nefrólogos aman la furosemida. Es casi de cajón. Entonces, no era necesario en este paciente. Punto 8 de proteína. No había evidencia más allá de pérdida de peso, de masa muscular, pero eso debería ser nuestro inicio. Punto 8 y ver si nos tolera el 1. No había necesidad de quitarle o cambiarle o manejarle el sistema de semáforo. No había necesidad de reaccionarle calorías porque su índice de masa corporal estaba o no nos marcaban que hubiera esa alteración. ¿Y cómo le podremos ayudar para el ácido úrico? Con vitamina C. ¿Sí? La vitamina C favorece la excreción del ácido úrico porque bloquea dos tipos de cotransportadores. Los cotransportadores del ácido úrico, de los aniones de urato a nivel tubular, y aniones dependientes del sodio. Está asociada también, tiene todo su efecto antioxidante, antiinflamatorio. Entonces, por ahí hay varios estudios en donde muestran que 400-500 miligramos de vitamina C por 6 semanas a 8 semanas, con abundantes líquidos, por supuesto, les ayuda a controlar el ácido úrico. Y sobre el control del sodio, ese sí, pero no a un control estricto como antes se manejaba por debajo de los 2 gramos. No. 2 a 3 gramos es una restricción, que en realidad no es restricción, pero considerando que el consumo promedio es de 9 gramos en México y 14 gramos de sodio en Estados Unidos, pues 3 gramos sí es restricción. Es importante continuar con esta restricción, pero recuerden que quitando productos industrializados o procesados, bajamos 70% el aporte de sodio. Es necesario para disminuir esta estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, para disminuir la retención de líquido, la hiperfiltración, el estrés oxidativo, la presencia de factores de crecimiento, la vasorelajación, favorecerla. Es necesario quedarnos con esta restricción, pero nada más, y no es severo. Entonces cierro con esto. Conviene utilizar dietas basadas en plantas en un paciente con enfermedad renal avanzada. A ver si pudieran responder.
gracias a la doctora Wendy, ¿cierto? Es bien importante que se mantengan bien hidratados estos pacientes. Ahora sí que mi manera de ver las cosas como nutrióloga es iniciar con los alimentos y los suplementos son para aquellos pacientes en donde por algún motivo extraordinario no se pudo llegar a esa meta. En ellos son muy buenas herramientas. Valdrá la pena usarlos, pero de repente sí vale la pena hacer ese tipo de análisis, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Excelente presentación. Yo creo que, y coincido mucho, yo creo que últimamente se ha visto que un buen nutriólogo es el que maneja todo tipo de suplementos y creo que esa es una imagen que se ha visto que, claro, es una herramienta importante en ciertos pacientes, pero no es que el médico prescriba medicamentos y el nutriólogo prescriba suplementación, ¿no? Creo que es lo que últimamente se ha visto o se hace la connotación y que incluso los mismos pacientes lo ven, ¿no? Que llegan y qué suplementos van, porque pues el nutriólogo es dar suplementos, ¿no? Entonces creo que nos abren muy bien los ojos, Alicia, que esta excelente presentación donde nos actualiza en muchos de estos manejos que a veces ya no nos actualizamos y seguimos pues con cierto tipo de tratamientos que a lo mejor, bueno, podemos restringir a nuestro paciente y no le damos la mejor opción, ¿sí? Basada en evidencia, ¿no? Con estos pacientes. Entonces, creo que fue muy claro y excelente, Alicia, por tu presentación. No sé, alguien si tiene alguna duda puede abrir el micrófono y preguntar o si quiere poner en el chat alguna duda que tenga y ahorita, la maestra Alicia nos hace el favor de responder sus dudas o preguntas. Yo, doctor Santos Coy. Adelante, Maestra adelante. Alicia, felicidades. Y lo que quiero comentar es que es muy importante saber lo que estamos haciendo con un paciente de este tipo de alimentación, ya que en muchas ocasiones solamente nos envían un paciente con las indicaciones que el nefrólogo cree. Entonces, debemos ser bien precisos, saber la fisiología, vamos a decir, del paciente, principalmente para ver qué realmente necesita, qué realmente se tiene que restringir y qué realmente no está adecuado. Igualmente, me gustó su comentario sobre restringir alimentos que son más Perdón, me procesados. sacó. ¿Te escucha? Sí, ya, perdón, es que me sacó. Perdón, entonces, ¿de dónde empiezo todo? Sí, por favor, porque no leí, doctora Wendy, me sacó esta No, cosa. no se preocupe, al contrario, pues comentaba que muchísimas gracias por la presentación y que es muy importante que nosotros que nos dedicamos más a nutrición, debemos de saber qué realmente necesita un paciente, porque muchas veces el nefrólogo nos los envía y a mí me ha tocado que de repente, doctora, hágame una dieta de tantas calorías con tanto porcentaje, no sé qué es, bla, 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 bla. Y yo dije, ajá, ey, ¿cómo no? Para empezar, explicarle al paciente por qué no le puedo dar una dieta así, porque realmente si el paciente necesita una dieta, no sé, supongamos, de 1,600 calorías, y me está diciendo el nefrólogo que lo hagamos de 1,400, cuando realmente esa restricción de calorías va a hacer que el paciente se estabilice, ¿no? Igualmente, no abusar de los suplementos, como lo comentaba, y ver que realmente qué necesita el paciente y basarnos otra vez en la medicina tradicional, hasta algunas, inclusive condimentos, algunos plantitas que nos ayudan bastante a hacer fijaciones de algunos otros suplementos. Y sobre todo, me gustó el comentario de lo que decía, o sea, no es nada más restricción de sal, sino de sodio. Entonces, muchas ocasiones abusamos de alimentos envasados donde el benzotratato de sodio y bastantes conservadores nos hacen ese tipo de dieta que no funcione. Y otra cosita, el paciente de insuficiencia renal ya es un paciente que no va a hacer dieta. Entonces, tenemos que convencerlo
y de tratar de hablar con él para que de veras sienta que estamos de su lado y que ese alimento es importante, que él se sienta pues totalmente acobijado con una dieta para que pues, realmente pueda ser cumplible. Así que la felicito y esta plática la tenemos planeada desde el año pasado, así que le agradezco de corazón en lo personal que nos haya hecho este apoyo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Wendy. Cierto en los comentarios, imagínense para ustedes como médicos que pueden prescribir fármacos, es difícil, imagínense que el paciente eh, pueda aceptar los cambios que yo le vaya a hacer cuando ya el nefrólogo le dio una indicación, ¿sí? Eh, Ahora sí que en el imaginario del paciente lo que diga el médico es lo que se debería hacer, ¿no? Y no puede uno opinar. Entonces sí me cuesta mucho trabajo cuando les digo que ya vienen maleados mis pacientes o maizados a que tienen que seguir cierto tipo de restricciones y sí me cuesta mucho romper ese imaginario de el médico me lo dijo, tiene que ser así. Imagínense a uno como nutriólogo, pues es todavía más difícil. Entonces yo por eso trabajo muy a gusto con ustedes como grupo porque sé que tienen esa perspectiva que a veces al médico especialista le falta, ¿no? Lo hemos comentado en diferentes situaciones. Comenta aquí la doctora Sandoval, si en paciente con un solo riñón pareciera más eficaz. Recuerden que en cuanto a filtrado glomerular, perdón, de riñones hablamos del filtrado, ¿no? Eh, entonces sí, sonaría más lógico, pero no necesariamente necesitarían tener un riñón. Recuerden que es como avanzar a la enfermedad en 70%, 80% de la población mexicana que tiene síndrome metabólico, ¿sí? Para ellos, la prevención, no con una restricción proteica, pero es necesario que en un paciente con la alteración metabólica que gusten y manden, resistencia a la insulina, hiperglucemia y dislipidemia, cualquier tipo, se adapte a este tipo de dietas porque le estamos dando de manera natural antioxidantes antiinflamatorios. Al aportar fibra, obviamente al hacer un recuento calórico, ajustarlo a la situación del paciente, estaremos también disminuyendo todos esos factores de riesgo que agravarán la pérdida de su función renal, ¿sí? Entonces, sí, en un paciente monorreno hay más justificación, pero en cualquier paciente con riesgo metabólico presente sería una dieta por demás adecuada, ¿sí? Ya ahora sí que un poquito adecuándonos los tiempos, pues también se han vuelto importantes por esto de la sustentabilidad, ¿no? Por cuidar el medio ambiente también sería importante. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Quiere alguien algún comentario? Yo otra vez, doctor Santos Coy. Algo que me ha costado mucho trabajo con los demás médicos es la falta de diagnóstico de una hiperfiltración renal. La mayoría de los médicos de primer contacto creen que el tener una creatinina bajita es una señal de muy buen riñón, ¿no? Siempre están esperando que sea alta para diagnosticar algún problema renal. Y esto se llama pues hiperfiltración. Entonces, si al paciente lo empezamos a manejar con dietas adecuadas desde que tiene una hiperfiltración renal, yo creo que vamos avanzando bastante, ya que cuando el paciente llega con una insuficiencia ya es mucho más difícil. Entonces, ese era mi comentario. Hola, Gracias. buenas noches. Hola Vic, buenas noches. ¿Puede? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, como siempre, Licita, de veras te felicito, como siempre, excelente presentación, ¿eh? Soy tu fan número uno, ¿eh? Oye, nada más también un comentario que me encantaría hacer, porque a mí me pasó y tú fuiste mi verduga. Entonces, la cuestión es que aparentemente vivimos una vida normal, siempre comiendo nuestros churrascos, nuestras comidas súper hiperproteicas, vamos y comemos unos trozones de carne bellísimos, que yo ya trato de nomás de verlos, porque a veces es peligroso, sabiendo que aparentemente estás normal, pero que en un examen habitual, normal, que sacas de repente, pues ya notas que estás teniendo pues tirando proteína, ¿no? Y en ocasiones no nada más es la visible. Alguna vez el nefrólogo Benjamín me comentó que
era muy importante que tratáramos de analizar y revisar cuando ya tenemos alguna duda con algún paciente, sacar microalbuminemia. Creo que es muy importante porque aparte es muy a tiempo, podemos detectar desde mucho tiempo antes de que se presente realmente una enfermedad renal. Entonces, por eso te preguntaba de la fibra, por eso te preguntaba de cuál era mejor, porque obviamente sabemos ya ahorita con la cuestión de la microbiota que pues hay muchísimos cambios a nivel general, ¿no? Y bien dices también, pues yo creo que lo mejor en el caso general y de todo el mundo y sabiendo que Jalisco, Zacatecas y a los circundantes tenemos un alto índice de enfermedad renal, pues estar muy atentos nada más en eso y hacer sobre todo combinaciones, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados a hacer combinaciones de proteína de origen vegetal y animal. Creo que podría ser una buena idea tratar de establecer como un protocolo de alimentación que combine las dos proteínas. No sé qué pienses tú, pero creo que podría ser. Y creo que nos podría quedar el saco a todo dar a nosotros porque pues, nos dedicamos a nutrición y estamos en el ramo médico también. Sí. Algo interesante, tú solito te pusiste de ejemplo, Vicente. Sí, sí, claro. El asunto es este, ¿no? Tenemos que encontrar un equilibrio. Dentro de esas dietas basadas en plantas estaba la dieta flexitariana, ¿no? Entonces va a ser tu cumpleaños y te puedes echar tu churrasco, ¿sí? Mm, A partir con una tremenda ensalada, muchos vegetales, esa semana vas a tratar de equilibrarlo. De eso se trata porque comer es muy bonito también, ¿no? sí, Es claro. esta parte social, familiar, el placer que provoca el alimento, todo eso es importante considerarlo, ¿no? Decía la doctora Wendy que estos pacientes ya ni llevaban dieta, entre tanta restricción, entre que la boca les sabe orina, pierden el sabor hacia lo dulce, hacia lo salado y nada más perciben el amargo, el ácido. O sea, todas esas situaciones en verdad salen más allá de restringir la proteína, ¿no? Y tendremos que considerarlo. Eh, tú en particular tenías un factor de riesgo que yo te di la opción, ¿no? Podías dejar de fumar. Sí, claro. Entonces Sí. es una a la otra, ¿no? En el comentario que sale la doctora Sandoval, oye, esa persona ya nada más tiene un riñón, tiene más riesgo. Entendamos esta parte, tú lo decías con la proteinuria. Es curioso, pero las guías para nefrólogos, inclusive algunos cardiólogos, se preocupan cuando la proteinuria es apenas arriba de 10 miligramos. Oye, eso todavía es micro. Pues preocúpate, investigale por qué. Investigale por qué ya empieza a haber esa alteración. También pasa con la hiperfiltración, doctora Wendy. De repente, esos pacientes que pareciera que tienen 15 años y tienen ya más de 40 y tienen filtrados glomerulares muy altos, eh, hasta ahorita la evidencia dice que en teoría no pasa nada, siempre y cuando no tengan otros factores de riesgo, sobre todo metabólicos. Entonces, pensando que 7 de cada 10 mexicanos tienen síndrome metabólico, pues sí nos tendría que poner ese foco rojo de no está bien que estés hiperfiltrando, ¿no? Estás joven, eres deportista, no tienes otro factor de riesgo, ok, puede ser producto de tu dieta hiperproteica y la teoría dice que no pasará nada si no tienes otros factores de riesgo metabólico, pero esa no es la realidad en nuestra población. ¿Sí? Ustedes saben que tal vez el factor de riesgo que más contribuye a desarrollar falla renal es la obesidad. Si pudiéramos frenar el avance de la obesidad, todo esto de lo que hablamos casi cada que se reúnen de inflamación, hiperglucemia y control metabólico, depende de ese factor que todavía no podemos cambiar, que es la presencia de sobrepeso y obesidad en nuestra población, que infiere a muchos niveles y no hay una sola causa, pero si pudiéramos reducir el número de población con sobrepeso y obesidad, Maravilloso. sí, sería una maravilla. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Creo que muy motivante, muy práctico. Llevamos ya material, precisamente ya le estamos poniendo nombre a algunas, a lo mejor modificaciones en nuestro tratamiento y ahora estamos poniendo a quién va a hacer las modificaciones y la actualización. Pues muchísimas gracias. Si no hay nadie más,
Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir tu conocimiento, esta expertise, esta excelente forma de transmitir el conocimiento. Muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy, y para todos los que a través de las redes sociales van a ver están viendo este video en forma asincrónica en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues ahí pongan en los comentarios cualquier duda, pregunta, o comuníquense a los canales oficiales pues del colegio de Comenum, y le haremos llegar esas preguntas a la maestra Alicia, y conociéndola creo que con todo gusto va a poder aclarar cualquier duda que tengan. Pues muchísimas gracias, Alicia. Un abrazo muy fuerte. Ya tienes aquí tu club de fans, todos estamos ya anotados. Yo soy el número 1. Sí, abuelito. Bueno, tú por viejito, pero todos los demás. Claro. Tengo más tiempo de mayor del grupo. Pues muchísimas gracias, Alicia. Gracias a todos por participar el día de hoy, y pues le reitero 1000 disculpas la semana pasada, que por causas de fuerza mayor. Pues Alicia, gracias por tu tiempo, y gracias a los demás que se hayan conectado, y pero pues bendito sea Dios, pudimos retomar y rescatar esta plática. Gracias, un abrazo. Qué bien, saludos, buenas noches a todos. Que descansen, gracias, Lichita. Gracias. Hasta luego, bye. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Buenas noches, bye. Bye.